la cursada formal. Pero aprovechamos, digamos, este momento para poder, como decíamos, charlar y profundizar sobre algunos temas. Decía que hoy vamos a hablar de croquis y quien lo va a hacer es Maxi también, como estamos aprendiendo todos en este universo digital, también vamos a potenciar o tratar de potenciar estas herramientas de las que disponemos, así que también dentro de eso, dentro de la charla, va a haber algún momento en el que Maxi va a dibujar sobre la pantalla y vamos a trabajar sobre esas cosas para ver cómo nos sale, cómo funciona, e insisto, en esta experiencia colectiva en la que estamos todos aprendiendo un poco y con muchas ganas y voluntad de compartir este espacio con ustedes. Así que, Maxi, ¿estás listo? Estamos listos. ¿Cómo están? Vamos. Me dan tiempo para que me encuentren. ¿Me escucha bien? Como somos tantos, estoy abriendo el chat y cualquier cosa vamos disparando por acá. Yo lo voy a ir prendiendo y apagando para que no haya tanto ambiente. Bueno, a ver, la conversación de hoy tiene como norte comenzar de a poquito a dibujar, empezar a desarmar lo que un poco yo les contaba el miércoles pasado cuando me iba haciendo los grupos, empezar a desarmar y a decodificar lo que dibujamos de manera intuitiva, intentar ordenar, trabajar por partes, cualquier dibujo que nos permita estar en control de ese dibujo, ir ajustándolo a medida que uno va de etapa en etapa. Y en la lógica de entenderlo, yo voy a separar esta conversación que durará 10 minutos mostrándole algo y otros 15, 20 que vamos a ir pimponeando un dibujo que si bien hay dos cámaras prendidas y mi mano se mueve en esas dos pantallas. Acá en el escritorio vamos a dibujar un ratito y vamos a ir de a poco conversando. Entonces, si yo en este caso, cualquier duda que tengan, cualquier cosa, me escriben y paro o prenden el micrófono y me hacen una pregunta, es como ir de a poquito. En la lógica de estructuración del dibujo, vamos a comenzar por una parte muy importante, pero no vamos a hacer un proceso completo, sino que vamos a parar hoy en ubicar algunas cuestiones y entender por qué esas cosas que estamos dibujando, de dónde vienen y hacia dónde van. Les voy a compartir pantalla un segundo, pónganme en pantalla completa y les voy a mostrar una cosa, les voy a ir contando algo muy... para mí es como el centro de todo. ¿Se ve en pantalla? Algunas cosas interesantes. Primero, ¿por qué dibujamos? Me parece que dibujamos como una forma de comunicación y como una herramienta de comunicación de las cuales nosotros en nuestra disciplina nos valemos de algunas. Puede ser el MOL, la maqueta, lo audiovisual, en este caso un dibujo rápido, una perspectiva rápida, que lo que intenta es mostrar algunas cosas. Se puede mostrar todo, pero algunas cosas. Tender a conversar con el otro, por ejemplo, porque
uno no puede conversar porque no está, y le tiene que mandar el dibujo, porque se quiere acordar de algo, porque quiere verificar algo que está proyectando en sus otras materias, o porque simplemente quiere construir un lugar que lo tiene en la cabeza. Entonces, cuando digo algunos proyectos interesantes, lo que les quiero mostrar es sentido o carácter, o el sentimiento a través de algunas líneas. Lo que me gustaría en esta parte es como que intenten reaccionar, o sea, como reaccionar al dibujo que sienten y que les llama la atención, cómo se sienten. Si es directo, si es un espacio de arquitectura, si es una pieza dentro de un espacio de arquitectura, que está transmitiendo. Maxi, perdón, Maxi, Sí. soy Natacha, escúchame, hay un ruido que interfiere mucho con lo que estás hablando, al menos yo prácticamente no escucho nada lo que estás diciendo. Se escucha mucho el sonido, no sé si es el ambiente o hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay un niñito hablando y hay como ruido de ambiente y tapa lo que estás diciendo. Voy a dar un poquito más alto. ¿Ahora se me escucha mejor? ¿Ahora? A lo mejor es la segunda cámara, Maxi. No, me parece que no es la tenía apagada. No. ¿Ahora cómo se escucha? A ver. ¿Ahora mejor? Hay un niño hablando, como puso alguien en el chat. Pero, Un segundo. Vamos a intentar esto. acá alguien le echa la culpa a los auriculares, a lo mejor, para que vean que no soy yo solo el que hago ruido, ¿ven? Cuando doy clase. Tengo miedo de Ahora no se escucha nada, Maxi. Está silenciado, Maxi, ahora. Está silenciado, Maxi.
Ah, ahora sí. Vamos un poquito para atrás. No, simplemente les decía distintos recursos con Ahí algunas va. cuestiones. ¿Ahora sí? Buenísimo. Sí. Bien. Súper ahora. Bien, bárbaro. Retomamos de acá. Digo, a veces lo que quiero mostrarles es que a veces no aparece particularmente la pieza construida, sino muy por el contrario, los elementos que conforman el espacio arquitectónico, como la escala humana, indicios de vegetación y usos dentro de las perspectivas, empiezan a detonar profundidades, luz, sombra y luz, hay como un paso adrede, y son recortes que están contando cómo se mueven los espacios, donde claramente la cámara no puede llegar, donde difícilmente uno pueda comprender todo el espacio que uno se imagina a la vez, pero a veces el dibujo sí te lo permite, como en este caso. Lo mismo acá, claramente no es importante la arquitectura, es importante el intersticio, dónde está la gente usándolo, para qué a veces nosotros estamos proyectando. Distintas técnicas, empieza a aparecer un poquito de color, la conformación de distintos dibujos en uno solo. Empiezan a aparecer también otros recursos de los que uno dispone, como un collage. Ahora no se está viendo nada, Maxi, ¿eh? ¿Por dónde estamos? ¿No? No, ninguna imagen se vio hasta ahora. Claro. Sí, estamos viendo tu cara y en el de Cabrera. Y en la cámara que tenés puesta de arriba se ve el libro. No se está viendo lo que estás queriendo mostrar en la pantalla. Ahora sí, seguro. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Maximiliano. Todo lo que dije tenía que ver con esto, de alguna forma, de lo general a lo particular. De algunas líneas, algo un poco más complejo, de acuerdo con quién conversamos, de qué recursos disponemos, de qué tiempo tenemos y qué queremos mostrar. Y a veces lo más interesante es que algo tan simple como un papel en blanco y un lápiz, una fibra, etcétera, te permite mostrar cosas que los renders o la cámara o una maqueta bastante más difícil de hacer. Y estaba contando esta cosa de la composición de los dibujos, de la aparición de las técnicas de visualización, un poco más de ayuda a modo de collage, composiciones, la compu, que me parece que cuando uno empieza a trabajar con estos Se fue recursos, de nuevo, Maxi, ¿eh? se Se fue fue de nuevo. de La vuelta. imagen. Sí. Ahí creo que tiene que... Acá te ponen, fije la presentación y no se sale.
Ahí va. Decía que a veces también hay que entender los recursos de los que disponemos, digo, los digitales, y de composición para transmitir lo que nosotros queremos transmitir. Me parece que lo más importante es estar en control de todo lo que anda dando vueltas en relación a lo tecnológico, siempre apuntando en primera medida, por lo menos esta conversación quiero que haga hincapié ahí, en lo que nosotros queremos transmitir sensitivamente, lo que queremos que active en la cabeza de con quien nos estamos comunicando. También quiero que presten particular atención al armado dentro del dibujo. A veces es muy poca pieza y 3 o 4 temas que contrastan. A veces la arquitectura está abajo y el peso del cielo, el paso del blanco de la hoja. Acá es al revés, el contraste entre la pieza, el cielo y la sombra. Hacer hincapié en la falta a veces de color, que ponga de manifiesto la luz, algunos detalles que denoten cosas, la posición relativa del dibujo en la hoja, a veces hacer foco en determinados lugares y a veces hacer foco en determinados otros lugares. Pues en cada curso vamos a ir interiorizándonos en lo que conversamos con estas perspectivas, con estos dibujos, pero quiero simplemente dar un pantallazo de todas las formas de comunicación que tenemos. En relación a la construcción, hoy lo que tengo ganas de compartir con ustedes es, vamos a empezar a decodificar entre algo que sabemos que está, como por ejemplo esta foto, cómo está construida esta foto, por qué está construida así, es decir, por qué está en el centro, dónde está su foco, si tiene o no profundidades, y cómo vamos a transformarla en algunas... bueno, vamos a ir armándola y juntos vamos a ir tomando algunas decisiones. O sea, no vamos a literalmente bajarla al papel, sino que primero vamos a entenderla y después decidiremos, o cada uno decidirá para dónde la quiere llevar. Y esto lo vamos a hacer juntos. Esto se llama estructura. Yo quiero llegar hasta acá hoy, si a todos les parece bien, que tiene que ver con agarrar un dibujo, entender cómo está hecho agarrar un espacio de arquitectura, entender cómo está hecho, estructurarlo, y en sucesivas conversaciones seguiremos dibujando. ¿Sí? O sea, quiero de alguna manera llegar hasta este lugar. Ahora se me ve a mí, ¿verdad? ¿Por qué les mostraba esto? Porque me parece que hay algunas cuestiones que también lo conversábamos el otro día en los cursos. No hay medio digital que lo pueda hacer sin el manejo que nosotros podemos hacer con esas herramientas digitales. En definitiva, siempre en cualquier dibujo, el que debe estar en control somos nosotros en este caso. No tenemos que dejar
que cualquier medio digital nos dé como resultado un dibujo. Nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, el AutoCAD, dibujamos de una determinada manera, lo imprimimos y nos da como resultado un dibujo. Hacemos un SketchUp, ponemos una serie de datos o armamos una serie de piezas en el SketchUp y nos da como resultado una perspectiva. Cuando, por ejemplo, en el SketchUp, que la mayoría de ustedes ya está familiarizado, comienza a mover su modelado y empieza a trabajar con los fondos de cámara, no particularmente entiende qué le está pasando a esa perspectiva. Nosotros movemos nuestro scroll y de vuelta ponemos ciertos procesos en el programa y el modelado va haciendo determinadas cosas. Yo lo que quiero es ir un paso más atrás y entender que a veces el modelado nos servirá para determinadas cuestiones, del modelado iremos a otras cosas porque queremos trabajar y conversar con un interlocutor de determinada manera. Voy a poner, ustedes tienen acá la otra camarita, que es donde tengo las cosas, y vamos a empezar a armar eso. Les quería leer algo que me parece que es bastante más elocuente que yo, que tiene que ver por qué en esta cátedra y la mayoría que hacemos en nuestros laburos, seguimos fomentando el laburo a mano, o al menos entender cómo se dibuja, cómo se estructura, etc. Un sociólogo que se llama Juan I. Palamá, arquitecto sociólogo, 14. Es un libro muy lindo, se llama Los ojos de la piel, y lo que intenta retomar es una carrera de los medios digitales por sobre lo que desde la cuna nuestro cuerpo trabaja de una manera mucho más profunda sin que ni siquiera nosotros nos demos cuenta. Y nosotros lo llamamos intuición o oficio a veces en la facu. Y tiene que ver con esto. Normalmente el ordenador se considera una invención únicamente beneficiosa que libera la fantasía humana y que facilita un trabajo de proyecto eficiente. Me gustaría expresar mi seria preocupación al respecto, al menos en lo que se refiere al actual papel del ordenador en el proceso proyectual. Las imágenes por ordenador tienden a aplanar nuestras magníficas, multisensoriales, simultáneas y sincrónicas capacidades de imaginación al convertir el proceso de proyecto en una manipulación visual pasiva, un viaje retiniano. Es decir, nosotros vamos viendo lo que el ordenador va haciendo a partir de que nosotros le introducimos determinados datos. El ordenador crea una distancia entre el hacedor y el objeto, mientras que el dibujo a mano, así como trabajar con maquetas, colocan al proyectista en un contacto áptico con el objeto o espacio. O sea, somos parte ahora del hecho. En nuestra imaginación, el objeto se sujeta con la mano y se mantiene simultáneamente dentro de la cabeza, y nuestros cuerpos modelan la imagen figurada y proyectada físicamente. Estamos dentro y fuera del objeto al mismo tiempo de manera permanente. En el trabajo creativo existe identificación, empatía y compasión corporales y mentales. Creo que apunta a entender que nosotros necesitamos enamorarnos de lo que estamos haciendo y no dejar en manos de herramientas digitales solamente nuestro proceso de diseño a la hora de comunicar. ¿Me siguen ahí después del traspié? ¿Hacemos un dibujo? ¿Un ratito? Si quieren, Pinel la de arriba, esta que está acá, de las manos mágicas. La voy a pinear yo también. Y si decimos que
Y si decimos que queremos trasladar una pieza al papel y queremos estructurarlo, primero entendamos qué queremos trasladar. Entonces, de alguna manera, una forma que yo encontré con ustedes de ir conversando a modo de receta es tener 3, 4, 5 puntos. ¿Están todos en la ventana? ¿Alguno no? Y se ve bien, ¿no? Yo me veo bien. Bien, joya. Si alguno me quiere parar o me quiere hacer una pregunta, yo estoy ahí con el chat, ¿eh? Entonces, lo que de alguna manera me parece sano, como siempre, es tener lo que quiero traspasar en formatos que pueda medir. Una planta, un corte, una vista, una maqueta. Pues yo en una maqueta puedo decir, bueno, esto mide tanto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque necesito proporciones. Entonces lo que primero tengo que hacer, es tener lo que quiero dibujar. Lo que les mostré ahí en la última diapo, la piecita con el banco, el piso y las dos medianeras, seguramente se traduzca a un muro, un banco y una pieza interior. No me interesa en este caso mucho más. Y lo mismo con un corte. Seguramente esto tenga su traslado en una vista, con su pérgola, con las alturas de las medianeras, estoy justo en la... Y un corte, supongamos, me fui pero no importa, en el alero, la altura de la carpintería, y el piso que viene por acá. ¿Sí? Entonces yo lo que sé, cuánto mide esto, cuánto mide esto, cuánto mide esto, cuánto mide esto, y así sucesivamente. Lo mismo en plantas, sé cuánto mide esto, sé cuánto mide esto. Y en principio les propongo que lo dibujen en su área de trabajo cada vez que empiecen un croquis ahora con las casitas que después les vamos a dar. ¿Por qué? Porque es otra forma de familiarizarse con las medidas de las cosas. Y como les leía recién, cuando uno dibuja, internaliza en su cabeza las medidas y las proporciones y las relaciones entre piezas. La puerta en relación al muro, el tamaño del marco en relación a la abertura, en relación a la pared. Entonces, de alguna manera empezamos a ejercitar nuestra cabeza en cuánto es uno. Si yo, no sé, hago esto y digo que eso es 1, cuando después agarro 1 en 100 y mido acá, ahí dice 1. Uno está tanto tiempo dibujando que su cabeza ya sabe cuánto es 1, o cuánto es cualquier cosa. O en líneas generales, cómo dibujar una silla, cómo dibujar una mesa, cómo dibujar una altura. Y empieza a tener una suerte de regla intuitiva en la cabeza. Y eso te lo da simplemente hacer muchos dibujos. No hay nada místico en dibujar y en dibujar bien. Si tenemos esto que queremos dibujar, conceptualmente y en líneas generales, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la línea de tierra, la línea de horizonte. Lo que segundo tenemos que hacer es ubicar los puntos de fuga.
Lo tercero que tenemos que hacer es trasladar, estructurar el dibujo. Acá me quiero parar. Y después tenemos la definición, la sombra y la escala humana, el mobiliario y en su defecto color, técnica, digital, etc. Esto es el 80% del problema. Acá es donde todos nosotros nos podemos quedar tranquilos y sabemos dibujar. Esto, por supuesto tenemos que saber hacer sombras, pero esto se ejercita y se va mejorando con el punto 4 es la definición de lo que ahora vamos a ver, que uno empieza a tirar un montón de líneas y después se queda con las que le sirve y con las que no, como la definición del croquis. Lo que nosotros llamamos el cableado o la estructura. Acá uno toma todas las decisiones, o la mayoría de las decisiones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir pimponeando algunas preguntas y la posición relativa de la hoja, la tensión de un dibujo, el peso, la profundidad, el tamaño, la rigurosidad, etc., uno las trabaja particularmente acá. ¿Alguna pregunta? ¿Se me entiende bien? ¿Cuál es el punto 3? El punto 3 es el traslado de lo que quiero a una perspectiva, como yo quiero, lo que sería la estructuración del dibujo. Si me hago entender bien por ahora, avancemos. Primera decisión. ¿Qué es la línea de horizonte? Bueno, somos un montón. Si alguno va a ir abriendo y cerrando el micrófono, podemos conversar. Si no, voy a ir más rápido porque si no, se va a hacer muy largo. Línea de horizonte. Claramente la línea de horizonte es donde yo estoy mirando. ¿Sí? Es donde, si uno en principio, hagamos la primera convención, vamos a hacer croquis que estamos parados mirando algo. No es que estamos arriba de una escalera, mirando hacia arriba, sentados o algo. En líneas generales, donde nuestros ojos están mirando, aparece la línea horizonte. Entonces, vale decir que es una línea donde hay una persona. ¿Se entiende? Si yo digo que esta línea es la línea horizonte, ¿esta línea qué es? Si esa persona está parada sobre esa línea. Esa línea es la línea de tierra. ¿Sí? Si una persona está parada acá, y yo digo que esta es la línea de tierra, y esta es la línea de horizonte, esta dimensión yo la conozco. ¿Sí? Es más o menos 1,75. ¿No es cierto? Es una persona, 1,70, 1,60, 1,80, 2 metros para hacer números redondos. Es la primer medida que yo tengo. Con esta medida, eso quiere decir que si yo tengo una medida, entonces todo lo que yo dibujé acá, lo que sí conozco, puede ser trasladado acá. Si la persona mide 1,75, entonces esta medida yo la transformo en A, todo esto es una proporción de A. ¿Me explico bien? Entonces quiere decir que si esto mide 4 metros, la línea de horizonte pasará a tanto de ahí. O sea, ¿cuánto A hay en 4 metros? Hay 2 y piquito. Y así sucesivamente. Ay, perdón.
Ahora bien, si yo digo que esta es la línea de tierra y esta es la línea de horizonte, esta es mi hoja, y yo quiero dibujar lo que ustedes vieron antes en la diapo, donde pongámosle una medida de esto. Esto es 4 metros. ¿Está bien esto? No están invertidas la línea de tierra y la línea de horizonte. Línea de tierra iría abajo, línea de horizonte arriba. Ah, perdón. ¿Está bien esto? Sí, así sí. Bien, Sí, está en proporción. está en proporción. Si yo digo que esto es 2, aprox, quiere decir que ese dibujo a mí me va a dar esto acá. ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo que esto es 4 y que esto es más o menos 2, más o menos mi dibujo es así en proporción. Ahora, si yo de nuevo quiero dibujar esto, que es lo que vi en la diapo, que tiene los muros y que tiene una serie de cosas, pareciera que esto es muy grande en relación a esto. Entonces, ¿qué debería corregir para que yo pueda llevar esta pieza a este lugar? ¿Qué corregiría? ¿Nadie? ¿No debería jugarlo para que quedara en esa altura? Lo jugamos. La altura de A. Sí, la altura de A. ¿Qué es la altura de A? Vamos de nuevo. Vamos a hacer otra prueba. La línea de horizonte la dejo en el mismo lugar. Pero ahora pongo la línea de tierra acá. ¿Está bien lo que hice? Es muy pequeña la distancia. No escuché ahí. Que es muy pequeña la distancia. Es muy pequeña la distancia. Si yo digo que esto es 2 ahora, seguramente esta pieza me quede ahí. Ergo, primer conclusión del punto 1, la línea de tierra y la línea de horizonte, entre otras cosas, ¿qué me definen? El tamaño. Yo puedo estar en control del tamaño solamente con las 2 primeras líneas que yo hago en una hoja de papel. ¿Qué más puedo? ¿Para qué más me sirve ubicar bien la línea de tierra y la línea de horizonte? Supongamos entonces que yo pongo esto acá y ahora más o menos puedo decir que está bien. ¿Para qué otra cosa? Digo, el tamaño lo arreglé. En mi tercer intento lo arreglé. Ahora, ¿para qué más me sirve la línea de tierra y la línea de horizonte? Nadie. ¿Está bien que esto esté acá? ¿Yo quiero más cielo o más piso en el dibujo? Supongamos que quiero más cielo. Si quiero más cielo, ¿qué tengo que hacer? Poner la línea de tierra más abajo. Exacto. La línea de tierra va más abajo, por lo tanto la línea de horizonte también, porque dije que el tamaño estaba correcto. Posición relativa del dibujo en la hoja, también lo laburo con esto. Fíjense que ya con 2 hojas y sin empezar, yo ya tengo un dato, que es la proporción, que me lo da la altura de la persona. Después tengo la posibilidad de ajustar el tamaño y después tengo la posibilidad de moverme dentro de la hoja. Solamente con 2 hojas. Eso quiere decir que si este fuese mi pieza, yo puedo hacer esto dentro de la hoja. Por supuesto que con lo que viene después voy a poder hacer esto, pero hago que esto también, si yo separo la línea de tierra y la línea de horizonte, es decir, agrando la altura de
la escala humana, es como si yo hiciese esto. Si yo achico, el dibujo me queda más chico. Si yo bajo la línea de horizonte, se me escapó el dibujo de la hoja. Si la subo, se me escapa el dibujo de la hoja. Esto a mí me gusta que ustedes lo tengan anotado siempre ahí. ¿Por qué? Porque ahí ya entienden si, entre comillas, cometen un primer error. Digo, van tanteándolo. Claramente, al cuarto o quinto dibujo, ya está, ya sale. ¿Y para qué también sirve? Porque yo rápidamente decido, verifico que el dibujo esté bien. No dibujo mucho tiempo más si sé que esto no me cierra, o que esto no me cierra, o que esto no me cierra. Línea de tierra y línea de horizonte. Ok. ¿Ahora qué más hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? Del punto de fuga. Punto de fuga. ¿Qué es un punto de fuga? Porque todos escuchamos hablar de punto de fuga, pero nada, Es un punto de foco, digamos, del que mira, el observador. bien, Es el punto donde todas las líneas se unen. también. Es el punto donde todas las líneas se unen. Eso es una consecuencia de la fuga. ¿Qué significa la fuga? ¿Cuántos puntos de fuga hay? Puede haber más de uno. Puede haber más de uno. Bien, entonces ajustemos un cacho la convención. La pieza, como en este caso, tiene una cara, otra cara y otra cara. Y cada una es, no es perpendicular, sí, es perpendicular a la otra. Está bien lo que estaba, casi me equivoco con eso. Si yo digo que tengo juegos de caras, supongamos que esto se llama ancho. ¿Esto qué es? Si uno es el ancho, ¿el otro qué es? El largo. El largo. ¿Y el otro? La profundidad. La profundidad. Altura. ¿Cómo? Bien. Altura. Altura, perfecto. Ancho, largo y alto. ¿Qué son esas cosas? Son dimensiones. En el mundo, ¿cuántas dimensiones tenemos? 3. 3. 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos puntos de fuga hay? 3. 3. 3. Y entonces, ¿por qué decimos que esto tiene un punto de fuga, o que aquella cosa tiene 2 puntos de fuga, o aquella otra tiene 3 puntos de fuga? Siempre hay 3 puntos de fuga. Siempre hay 3 puntos de fuga. El espacio está hecho de 3 dimensiones. El espacio tiene siempre un ancho, un alto y una profundidad. De ahí vienen los puntos de fuga. Los puntos de fuga lo que hacen es leer el espacio, leer la espacialidad, leer el mundo. Entendiendo eso, uno dice que cualquier cosa que vaya hacia arriba tiene que ir a un punto de fuga. Cualquier cosa que vaya paralelo, en este caso supongamos el ancho, va hacia el otro punto de fuga. Y las otras caras van al otro punto de fuga. Y ahí aparecen los 3 puntos de fuga. 1, 2, 3. ¿Se entiende? Cuando yo hago esto, acá generalmente se entiende bien. Ahí tenés el X, el Y y el Z del AutoCAD, por ejemplo. Uno acá, tac, tac, tac. Todo esto va ahí y todo esto va acá. Ahí tenés los 3 puntos de fuga. Entonces, ¿por qué decimos que hay 1, que hay 2 o que hay 3? En una planta, en un plano de planta, ¿cuántos puntos de fuga hay? Ninguno. ¡Ja! En una vista, ¿cuántos puntos de fuga hay?
Ninguna tampoco. En un corte, ¿cuántos puntos de fuga hay? Ninguna. Ninguno. Entonces no tiene espacio. Una planta, ¿saben cuántos puntos de fuga tiene? 3. Un corte, ¿cuántos puntos de fuga tiene? 3. Lo que pasa, vamos de vuelta. Voy a dibujar la planta acá. Si esto, dijimos que es igual a esto va a un punto de fuga. Y si esto es paralelo a esto, como dijimos acá, esto y esto, también va a un punto de fuga. Y estos puntos también van a un punto de fuga. Todo esto va hacia un punto de fuga. Estoy pasando lo conceptual, así lo entienden bien. Lo que sucede es que por convención, ¿a dónde fuga esto? Infinito. Sí. ¿Y esto a dónde fuga? ¿Y lo que está acá arriba a dónde fuga? Todo Al infinito. infinito. Ahí tenés los 3 puntos de fuga. Resumiendo, todo, si estamos comunicando espacio, tiene la fuga. Para poder comunicar de determinada manera, nosotros generamos la convención, por ejemplo en una planta, que los 3 puntos de fuga vayan al infinito. La perspectiva, lo que llamamos de un punto de fuga, por ejemplo esta, ¿qué estamos diciendo? Que su ancho, igual que en la planta, va al infinito. Que el alto, al igual que en la planta, va al infinito. Y que su profundidad va a un punto de fuga. Acá tenés lo que llamamos un punto de fuga. Pero conceptualmente nosotros estamos transformando los otros dos en infinito. Lo mismo con 2 puntos de fuga, donde esto lo estamos llevando al infinito, o este va acá, este va acá, y este va acá. Ahí, bueno, se entendió. ¿Me siguieron conceptualmente hasta ahí? Lo que quiero que quede, lo que quiero que les quede en esto es que lo que estamos trasladando de un espacio, de una foto, de cualquier cosa, de un lugar que estamos pasando con el colectivo, es que a aristas paralelas van al mismo punto de fuga. Las otras aristas, las que van para acá, que son perpendiculares, van al otro. Y las otras van al otro. Eso quiere decir que cuando ustedes empiezan a leer sus dibujos, los que vieron la semana pasada, ahora pueden decir, a juego de caras, esta más esta es un juego de caras paralelas, van a un lugar. Juego de caras paralelas van al otro y juego de caras paralelas van al otro. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Si dijimos que línea de tierra, línea de horizonte, podemos manejar el tamaño, podemos manejar la posición relativa. Y los puntos de fuga son las dimensiones del espacio. Las dimensiones del espacio, empecemos. Pusimos ya la línea de tierra y la línea de horizonte. Esto dice
que entonces una persona es esto. Vamos a poner el punto de fuga. Lo voy a ir haciendo yo. Después ustedes vayan probándolo. Dijimos que es 1. Entonces, lo pongo acá. ¿Está bien puesto? Algunos dirán, sí, no. Bueno, hagamos la prueba. Si esto es 2, este es el punto de fuga, todas las caras perpendiculares a esta, porque dijimos que esto y esto por convención fueron al infinito, y estas también, solo nos queda fugar las profundidades. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero que el dibujo me quede acá? ¿Qué hago? Se puede ubicar el punto de fuga más a la derecha. Bien. Muevo el punto de fuga acá. Perfecto. Entonces, entre tamaño, posición relativa, yo muevo con el punto de fuga. El punto de fuga me ayuda a mover la pieza. Ya sabemos agrandar, ya sabemos mover, y ahora ya también sabemos mover en el otro sentido. Ya casi estamos. ¿Se entiende hasta acá? Digo, fíjense que ni siquiera estoy dibujando, pero yo, sabiendo qué significa esto y sabiendo qué significa esto, hice todo esto con mi pieza de arquitectura. ¿Qué me falta ahora? Voy a, por un minuto, transformar esto ¿sí? Estas fueron a un lugar, estas fueron a un lugar. La traslado. Estas fueron a un lugar, estas fueron a un lugar. Esta es mi línea de horizonte, esta es mi línea de tierra, acá hay una persona, y esos son mis puntos de fuga de 2 caras. El tercero, decidí que por convención vaya al infinito para que todas estas sean paralelas y mi dibujo sea más sencillo. ¿Qué pasa si yo quiero ver más esta cara que esta cara? Corres uno de los 2 puntos de fuga. Muevo uno de los 2 puntos de fuga. Lo hago acá, ¿eh? ¿Ven por qué esta cosa del infinito? Yo lo tengo acá. Imagínense que estas dos obviamente van a acá donde lo tengo agarrado. Cuando me fui al infinito, me apareció la vista. Cuando vengo, y ahí me metí atrás, mirá. Y ahí me metí atrás, tac, me quedó un punto de fuga que es el dibujo que tengo acá. Cuando este lo saco, ahí vine a este dibujo. Como saqué este, me apareció este. ¿Qué quiere decir eso ahora? Que si yo agarro este punto y lo muevo acá, y este punto lo traigo más acá, esta cara me aparece. Creo que hasta hoy estamos bien. Imagínense entonces, línea de tierra, línea de horizonte, puedo mover y puedo agrandar cuando separo mi línea de tierra.
Con el punto de fuga, no solo me muevo en este sentido, cuando tengo la convención de que estos dos y estos dos van al infinito, sino que también cuando yo giro esto, puedo lo que se llama tensionar más una cara que la otra. Entonces, puedo girar la pieza. Básicamente, y como conclusión de esta clase, estoy manejando el espacio. Fíjense que si yo me vengo hasta acá, armé un interior. No es distinto, es simplemente cómo yo muevo esas tres cosas y cómo las voy ordenando y las voy coordinando entre sí. Me parece que hoy denme un segundo. Entonces, acuérdense que de tener esta pieza en vista con la carpintería y esto acá, yo decido tener una persona por acá. Fijo esto, línea de tierra, línea de horizonte, persona, por lo tanto, esto es 1,75. Yo voy en proporciones, esto lo veníamos conversando de las clases pasadas, 1,75, 3,25, un poquito más. Esta medida, yo toda esta cara la puedo medir, porque esto y esto va al infinito, por lo tanto no fuga, no tiene profundidades. La profundidad la vamos a aprender la próxima vez. Voy construyendo de a poquito lo que sí conozco, que es toda esta cara, y ahí ubico, y si quieren, esta semana fugo y voy intuitivamente armando simplemente con proporciones. Las casitas que ahora cuando vayan para allá, para sus respectivas aulas, les vaya dando. Pues cierro el dibujo, o por acá. Fíjense que son muy pocas líneas. ¿Ven la presentación?
Bien. Simplemente, hoy ¿qué hicimos? Queríamos dibujar esto. Tenemos acá el corte. Ahí te preguntan por el alero, Maxi, ¿cómo dibujaste el alero? ¿Cómo dibujé el alero? Por eso digo, hoy la profundidad, porque no se olviden que hoy, ¿qué hicimos? Fugamos un plano. Si nosotros queremos saber cómo fugar esto, la semana que viene o la próxima vez que nos juntemos, hay cierta lógica para entender cómo medir esta dimensión. Pero no nos va a alcanzar la clase de hoy y no los quiero abatatar con eso. Lo que sí tenemos que decir es que sabemos que todo lo que fuga si esta fuese la profundidad de un pequeño cubo, esta medida es un poquito, es distinta a lo que uno sabe que mide en corte. Si esta distancia yo la tengo que trasladar acá, esta distancia es menor a esta. ¿Cuánto menor? Lo vemos después. Lo que sí sabemos, de nuevo, es que todo lo que es paralelo a estas caras fue a ese punto de fuga, por eso no lo fugué, porque mi convención fue al infinito. Todo lo que es paralelo al otro juego de caras fue al infinito, y ahí sí, lo que es perpendicular a mi punto de fuga, es decir, las profundidades, tienen una lógica particular. Entran y salen y fugan a mi punto, como esta, como el muro. Simplemente quiero que sepan eso. El punto de fuga es a donde las líneas confluyen si es que yo no estoy trabajando con la convención del infinito. ¿Qué pasaría si este punto de fuga, el rojo, llamémosle, yo no lo quiero hacer y quiero que también vaya al infinito? ¿Qué tengo? ¿Qué me da como resultado el dibujo? ¿Alguno? La vista. Una vista. ¿No? Si yo esto no lo puedo fugar, esto me da básicamente este dibujo. Eso es lo que quiero que vean. Esto, que es el corte, este punto, no es ese color, este punto, todos estos puntos vienen para acá. ¿Ven que van para allá? Todos los puntos verdes. Los veo en la vista, es este punto verde que está ahí. Y ahí sí, los rojos se fue al punto de fuga. Esos son los que yo fugo. Están acá. ¿Ven? Paralelas. Paralelas. Ven mi mouse, ¿no? Paralelas. Y las otras siempre a la fuga. Las otras siempre a la fuga. Que si uno retoma la conversación que yo le decía, en las tres dimensiones que existen siempre, el alto al infinito,
si quieren, el ancho al infinito, y la profundidad, o sea, largo, la otra dimensión, a la fuga. El ejercicio interesante para hacer es meterse después en el AutoCAD y entenderlo. Bien. Maxi, dicen que no se ve lo que presentás. Sí, no, simplemente Porque te quedaste con el me dibujo y quedé no con con la la otra. presentación. No, simplemente le decía, tomando lo que decía antes, si uno revisa su AutoCAD ahora, acá tenés el X, por ejemplo, todos el X paralelos, fíjense, Pero no compartiste la pantalla, Maxi. Tenés que ahora volver sí. acá. Perdón, No. ahora sí. Siempre hay un botón más que me falta. El X, A el ver. Y, ahora sí, ven mi mouse, ¿no? La vertical en el AutoCAD que aparece como Y, la horizontal en el AutoCAD como aparece como X, y la Z está fugando acá. Por eso digo que es interesante como repensar cómo trabajan sus programas de diseño, que no es ni más ni menos, voy a dejar de compartir, ya estoy hablando con ustedes, los estoy viendo. Cómo funcionan sus programas de diseño, que siempre es X, Y y el Z. Cuando dibujo en planta el Z no lo veo nunca, cuando dibujo en vista veo XY, cuando dibujo en corte veo XY, cuando hago una axonométrica me aparece el Z en el AutoCAD. Eso, a partir de la conversación de hoy y obviamente el trabajo posterior, viene y va a estar en control de ustedes a través de línea horizonte, línea de tierra, punto de fuga. La próxima haremos profundidad y después sombra y después las técnicas para terminar de construir como el relato, ¿no? Como la película. A mí me interesa de alguna manera, si la película es la perspectiva, ir haciendo capítulo a capítulo y por ir verificando capítulo a capítulo, corrigiendo capítulo, y un capítulo que está entendido no se olvida más. Y trabajar en esta parte de la estructuración de los dibujos a mí me parece central. Además, porque una vez que ustedes estén en control de estas 3 o 4 cosas, se van a enamorar muy rápido de sus dibujos, porque les van a salir y ustedes van a empezar a ver que les sale el dibujo y van a empezar a animarse a meterse en un interior, a hacer un poquito más de línea, por lo tanto van a tener dibujos más complejos y así sucesivamente. Y después aparecen las técnicas que con el tiempo su cabeza de nuevo incorpora todo y les sale de manera natural. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Qué les parece? Qué bueno. Estamos. Muy lindo, Maxi. Espero que no haya sido muy engorroso, pero a veces está bueno empezar por lo engorroso. ¡Ja! Y después seguimos. Vayan a sus talleres. Acuérdense de esas palabras de Palamá que me parece que no hay que olvidarlas nunca, hay que tenerlas siempre presentes. Y después nos vamos pegando una vueltita por los cursos si tienen alguna duda. Bueno, gracias. Agrego una más, que lindísima la clase, Maxi, lindísima la charla. Y yo creo que ahora el desafío es ponerse a probar, ponerse a jugar y a ver qué sale, ¿no? Siempre decimos en nuestro curso que este es el lugar para equivocarse y para aprender, porque somos conscientes de que no lo saben hacer y para eso estamos acá. Entonces, me parece que esta oportunidad de hacerlo en pequeñísimos pasos nos da la oportunidad de poder practicar, ejercitar, jugar
de la forma que puedan hacerlo. Así que, bueno, gracias a todos por la atención y nos vamos a los grupos. Besos Muchas a gracias. todos. Besos a todos. Eso. Seguimos. Seguimos. Bueno, si tienen alguna pregunta o algo, me quedo acá, pero si no, vayan yendo a sus boxes. Yo quería hacer una pregunta. Por supuesto. ¿Se me escucha? Dale. Se te escucha perfecto. Cuando tenés un prisma, digamos, de planta hexagonal, ¿no? Sí. ¿A dónde fugarían las caras que son paralelas entre sí, pero no están paralelas a nuestro plano de vista, digamos? Es una buena pregunta, lo vamos a ir viendo, pero para que te lo lleves, es como circunscribir a aquellos pares que no son transversales en uno transversal. Perdón, perpendiculares en uno que sea perpendicular. Por ejemplo, ¿estás mirando el papel? Sí, sí. Bien. Ahí lo vi. Si yo tengo esto que sé que va a fuga y va a fuga, cuando vos, por ejemplo, tenés esto, opción 1, esta la podés llevar para acá y tenés este punto, y esta la podés llevar para allá y tenés este punto y unís los puntos. ¿Se entiende? Es el típico caso, por ejemplo, de la escalera. Todo metelo. Vos lo que necesitas es sacar este punto, este punto, este punto y este punto. No particularmente la línea. Si este punto va para allá y va para acá, tiene coordenada X, Y. Quiere decir que vos lo podés circunscribir en los dos espacios con los que estás trabajando. Y la otra punta de la línea también pueden tener coordenadas X e Y. Entonces, unís eso y te da tu nueva línea. Esa es una opción. La segunda opción es que si vos tenés muchas líneas paralelas como tercer juego, cuando digo tercer juego es tengo mucho que va para allá, mucho que va para allá, y tengo mucho que va acá. Podrían llegar a ser tus líneas hexagonales. Entonces, esto quizás te conviene abrir un nuevo punto de fuga que vaya para allá. No quiere decir eso que tenés un espacio con 4 puntos de fuga, porque eso no existe. Lo que sí te ayuda es que en vez de ir a X y ahí, y a X y ahí, y unir una línea, ir a X y ahí, y así sucesivamente, vas al nuevo punto de fuga. Elegís no, encontrás a dónde va esto, y todo te empieza a fugar a eso. Simplemente lo que hiciste es que esta pieza, ¿sí?, en la línea de horizonte, te aparece el otro punto de fuga. Y aquello que es paralelo a esa nueva cara va a ese punto de fuga. Quizás es un poco difícil de explicarlo por acá, pero después, cuando practiquen en sus grupos, pueden hacer un ejercicio particular. Pero para que tengas presente, va más o menos por ahí. Por ejemplo, la escalera. Después hagan un dibujo en sus grupos sobre una escalera y la van a entender al toque. Buenísimo, muchas gracias. A ti. ¿Estamos? Bueno. Saludos.